Bienvenidos a Nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy Pablo Pilco y hoy día tenemos un programa muy especial. Tenemos a un enviado especial, Omar Aguilar, nuestro compañero mexicano, que se ha trasladado a Los Ángeles, al Congreso de Educación Católica, donde ha hecho una serie de entrevistas para nosotros. Pero como siempre, antes de comenzar, nosotros sabemos que solamente podemos hacer las cosas de Dios cuando nosotros rezamos. Por lo tanto, nos vamos a encomendar a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como les decía, tenemos un programa muy especial. Omar va a entrevistar al padre Gavino Urribarri Bilbao, de España, donde él nos va a explicar un poco sobre la teología. ¿Cuál es el sentido de la teología para nosotros los cristianos, para nosotros los que andamos de a pie? Por lo tanto, los dejo con Omar. Adelante. Hola, ¿qué tal familia de EWTN y de Nuestra Fe en Vivo? Continuamos aquí en el Congreso de Educación Religiosa de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Propiamente estamos en la ciudad de Anaheim, en el centro de convenciones. Y bueno, tenemos un invitado de lujo, de verdad estoy muy contento, porque vamos a tocar temas muy interesantes y temas que nos competen a todos, temas que a lo mejor de pronto decimos, bueno, esto como que no es para mí, pero no. Van a ver ustedes que vamos a tener un programa muy interesante. Quiero darle la bienvenida al padre Gavino Urribarri Bilbao. Él ha viajado desde España por primera vez a este Congreso de Educación Religiosa. Él es docente de teología en la Universidad Pontificia en Comillas, Madrid, España, en donde también ha sido profesor adjunto. Es también profesor ordinario de teología dogmática y fundamental, catedrático visitante en el Weston Jesuit School of Theology, en la Escuela de Teología en Cambridge, Massachusetts, y profesor invitado de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. También es autor de 8 libros, 2 de ellos los tenemos aquí y en algún momento también hablaremos un poco de estos libros. Padre Gavino, bienvenido a Nuestra Fe en Vivo, bienvenido a EWTN. Muchas gracias por su invitación a estar con ustedes en este programa, con mucho gusto. Hablábamos un poco antes de entrar a cámara que era su primera vez en el Congreso de Educación Religiosa. Sí. ¿Cómo le ha parecido? ¿Cuál ha sido su experiencia? A mí me llama mucho la atención el interés enorme de la gente bastante sencilla, gente de las parroquias, catequistas, por aprender, por formarse, por profundizar, por conocer. Un auténtico deseo, una auténtica sed de aprender, de conocer, de formarse. Lo hemos compartido con algunos otros invitados. Los números anuales por acá pasan alrededor de 40,000 personas durante el fin de semana, es decir, y todas estas personas vienen con esa hambre, con ese deseo de aprender, con ese deseo de superar, con ese deseo de ser mejor y de conocer mejor nuestra fe. ¿Cómo comienza la inquietud, el deseo, cómo nace la vocación, el llamado al sacerdocio para el padre Gavino? Pues a mí, yo tuve un momento importante cuando tenía más o menos como 14 años, donde, bueno, pues que era como un ideal de querer ser sacerdote, sobre todo conociendo algunos sacerdotes en el colegio católico en el que yo estudiaba, un colegio de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Entonces, bueno, pues la imagen de estos sacerdotes, su estilo de vida, cómo nos trataban, las cosas que nos decían, bueno, pues a mí eso me impresionó y ahí hubo un momento. Luego eso, digamos que quedó de lado o pasó, yo seguí mi vida normal. Y un momento muy importante fueron en unos ejercicios espirituales, en un retiro donde al empezar a hacer las meditaciones, al empezar a hacer la oración, pues sí que sentí yo fuertemente una llamada del Señor a seguirle y a seguirle explícitamente como sacerdote. Algo que yo no quería, algo que yo me resistí como pude bastante tiempo, pero bueno, al seguir haciendo oración durante un tiempo largo, casi un año, pues luego al final ya como que me conquistó, me rendí y entonces ya di el paso a entrar en la Compañía de Jesús. Y padre, ¿cómo ese me resistía, era por miedo, era por otros intereses, o cuál era la causa que el joven Gavino decía, no, el sacerdocio no? La causa porque, bueno,
sobre todo por las renuncias que yo veía, ¿no? Renuncias a una familia, renuncias a una profesión. Yo había empezado a estudiar medicina, renuncias a la autonomía de vida, organizar tu vida, pero sobre todo, principalmente, yo veía como mucha renuncia a una familia propia, crear una familia propia. Eso era lo que me parecía más duro, más difícil, o una renuncia como demasiado grande, ¿no? Y como dice, fue un proceso que tardó cerca de un año. Fue un proceso que tardó cerca de un año. Estos ejercicios fueron cuando yo tenía 17 años y ya a los 18 entré en la compañía. Empieza, ¿verdad? Responde al llamado y en ese llamado, porque bueno, ¿verdad? Su especialidad, su área de trabajo es la formación, catedrático, profesor, maestro. ¿Cómo descubre ese deseo de aprender y después de compartir lo aprendido? Bueno, cuando yo entré en la compañía se sigue un proceso que al principio está más estandarizado, la formación. Entonces lo primero que se hace son 2 años de noviciado, que yo hice en Madrid, y luego se inician los estudios sacerdotales que te van a conducir hacia la ordenación sacerdotal. En el caso de la compañía, estos estudios se suelen prolongar más porque lo que se busca es una preparación y una cualificación muy alta de los jesuitas para poder prestar un servicio mejor. Entonces yo hice licenciatura en filosofía y luego hice un tiempo que nosotros dentro de la compañía llamamos magisterio. Es un tiempo en que se interrumpen los estudios y yo tuve un año de trabajo apostólico trabajando en Ciudad Real, una ciudad a 200 kilómetros al sur de Madrid, y allí en un colegio, en un internado con chicos, con clases, con actividades pastorales. Y luego comencé propiamente los estudios de teología, también en Madrid, y entonces el que decidió fue el provincial. Entonces el provincial es la autoridad dentro de la compañía y es el que decide tu trabajo futuro, tu misión, tu orientación. Entonces él me dijo que, bueno, viendo un poco mis cualidades y viendo mi trayectoria anterior, que pensaba que el servicio dentro del trabajo de la teología, del estudio, de las clases, de charlas, de conferencias, de escribir, que era por una parte necesario para la misión de la compañía y por otra parte que mis cualidades allí encajaban. Entonces en tercero de teología yo recibí esta misión, entonces fui a estudiar al extranjero. Yo hice mi especialización en Alemania. Entonces yo estuve 6 años estudiando en Alemania, cuando terminé el doctorado, entonces ya regresé a Madrid y empecé el año 94 a enseñar teología en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas, que es donde sigo enseñando hoy en día. Y qué interesante, ¿no? Que durante este proceso de preparación y de formación también tuvo un proceso de formación en el servicio, de que tuvo la oportunidad como dice, de hacer una pausa, que yo creo no fue una pausa, ¿no? Es el mismo ir estudiando, el ir creciendo, ¿no? El ir formándose, el ir sirviendo, el estar trabajando con la comunidad. Le dio la oportunidad de ver la iglesia, de a pie, de ver la iglesia al día a día y después para poder preparar mejor a aquellos que van a regresar ahí, ¿no, padre? Bueno, en la compañía lo que se hace es ese periodo en que se interrumpen los estudios y digamos que es como imaginarse lo que puede ser la actividad pastoral cuando ya se ha terminado la formación. La etapa de estudios sí que se sigue haciendo siempre algún tipo de actividad pastoral, algún tipo de trabajo pastoral, de presencia pastoral o en una parroquia o en un colegio o con algún grupo de muchachos o en alguna actividad más de carácter social. Entonces siempre hay algo, o sea, no es solamente estudios y luego solamente actividad pastoral, sino que siempre hay alguna actividad pastoral. Pero este tiempo del magisterio, digamos, es 100% actividad pastoral. Entonces, evidentemente, que tiene que ver con impartir los sacramentos, no se puede hacer, porque no se ha recibido todavía la ordenación, pero sí que todo lo que es, bueno, pues una actividad apostólica, en mi caso pues fue en un colegio, pues con los muchachos, o dando clases, o en algunos retiros, bueno, con algunos grupos de fe, pues todo lo que a uno le permite como imaginarse y ver cómo puede ser un poco el futuro una vez ya que se haya ordenado y que uno se incorpore más de pleno a la actividad apostólica. Algo muy interesante, que le van creando esa visión
y muchas veces ahí ya encuentra la misión también, el ir diciendo... Bueno, eso también es un momento, digamos, de tantear o de ver. A mí en el colegio me fue bien, pero no dije yo, bueno, toda la vida trabajando en un colegio, no me termino yo de ver ahí, ¿no? Pero la misión del trabajo futuro, esa sí la da el provincial. ¿Cómo se sintió ya una vez que, bueno, estaba ya la misión, estaba la visión y ahora ya es profesor? Ahora le toca estar del otro lado, ahora le toca estar enfrente. ¿Cómo fue ese proceso, ese cambio, ese decir, bueno, ahora me toca a mí dirigir, educar, enseñar? Bueno, es un proceso lento porque lo primero cuando te destinan a ser profesor y que tienes que hacer el doctorado, te van a estudiar al extranjero, dices, bueno, y voy a ser capaz. Voy a ser capaz de aprender el idioma, voy a ser capaz de hacer una tesis, voy a ser capaz de dar clase, voy a ser capaz de que las clases no sean un aburrimiento espantoso, voy a ser capaz de publicar. Entonces uno tiene las dudas de si realmente va a llegar a dar la talla, si esto que el provincial lo ve, bueno, pues luego va a ser acertado o no va a ser acertado, ¿no? Entonces es un proceso también, primero tratar de aprender el idioma, como le dije en Alemania, que no es un idioma fácil. Luego el proceso de hacer la tesis, encontrar un tema e ir viendo que la tesis que va avanzando, que se van haciendo. Luego el primer año de clases para mí fue muy importante, porque fue por el momento de decir, bueno, después de tanto tiempo de preparación, si esto el primer año es un desastre, pues entonces uno dice, bueno, ¿dónde nos hemos metido? ¿Esto va a tener alguna salida? Bueno, y a mí el primer año de clases me fue muy bien con los alumnos, yo me encontré también a gusto dando clases, también como una sensación de confirmación después de todo el tiempo anterior y de todo el trabajo anterior, ¿no? De un tiempo, digamos, de más soledad, de más silencio, de más estudio, de más concentración, mucha menos proyección de actividad hacia afuera, más trabajo en soledad, más trabajo en la biblioteca, pero luego eso sí que te permite otro tipo de presencia y otro tipo de servicio. Entonces para mí sí que fue los primeros años, el primer año ya le digo, y los primeros años de dar clase, pues un tiempo de confirmación, de dar gracias a Dios y de reconocer, bueno, pues en este ministerio yo puedo servir a Dios, puedo servir a la Iglesia y puedo ayudar a la gente en su camino de fe. No, y un camino tan importante, ¿no? El de la formación, el de la preparación, el de asegurarse, ¿verdad?, que el estudiante, que el seminarista, que el joven está recibiendo lo necesario, lo adecuado, porque bueno, está en ese proceso precisamente formativo, sí. Formativo. Entonces, ¿qué misión y qué labor tan importante, padre, realiza en este aspecto? ¿Cómo, si pudiera usted ahora mirar atrás, aquellos chicos, aquellos jóvenes, sus primeras clases, han cambiado a los jóvenes ahora que tiene? ¿Cómo ven las generaciones? ¿Hay un cambio fuerte o no hay ningún cambio? Los alumnos de teología yo no veo tanto cambio. Además, o sea, los alumnos de teología no suele ser gente en España que termina la universidad, termina el colegio y dice quiero estudiar teología, no, sino que es gente que muchas veces tiene un recorrido personal, han hecho unos estudios, tienen un trabajo y luego entran en una congregación religiosa o entran en el seminario. Entonces la media de edad de los alumnos que yo tengo está en torno a los 30 años. Entonces hay gente que está por encima, 30 y muchos, 40, hay gente que está un poco por abajo, entre 25 y 30. Entonces es gente, digamos, más adulta. No es el típico alumno en la universidad de 18, de 19 años que acaba de salir, que no sabe muy bien qué hacer, no, sino que es gente que estudia teología vocacionalmente, que estudia teología para un servicio pastoral, para un servicio ministerial, o porque van a ser sacerdotes, o porque son religiosas, o algunos porque son laicos muy comprometidos y con mucho interés en un mayor conocimiento de su fe. Entonces yo en esto no he observado, bueno, pues hoy andan más con la cacharrería electrónica, está mucho más presente, y los ordenadores y las tabletas y demás, pero digamos en cuanto al interés del alumno, la motivación, yo no he observado que haya habido mucha diferencia.
que me parece muy interesante. Ya el joven llega a una madurez, ¿verdad? A un momento en donde dice, bueno, quiero dar ese paso siguiente para profundizar en mi conocimiento de Dios, para descubrir un poco más, para conocer más. ¿Por qué a veces, padre, creemos que de pronto estos temas solamente son para las religiosas o los seminaristas? No, que estudien teología ellos, ¿verdad? Pero la gente de a pie, el casado, ¿verdad? El que tiene una profesión, el que es empresario, el que es ingeniero, a veces no nos vemos en ese rol. Padre, ¿qué considera usted que puede ser la causa? Porque algunos no nos atrevemos a buscar ese tipo de conocimiento. Bueno, yo creo que por una parte el estudio universitario muchas veces se ve ligado a la profesión. Entonces, bueno, pues si para ganar dinero, para tener unos ingresos, pues tengo que tener una profesión. Entonces en esta profesión me tengo que formar y me tengo que formar bien. Y la religión, la fe, bueno, pues no es la profesión que me proporciona los ingresos, que me proporciona los medios de vida. Bueno, entonces no hay, digamos, tanto interés o no se ve como algo donde sea necesario. Nosotros en Madrid tenemos un programa por las tardes para laicos y la gente que viene es gente que viene con muchísimo interés y que disfrutan mucho. Entonces es gente muy meritoria porque es gente que tiene su familia, es gente que tiene su profesión y es gente que parte de su tiempo libre lo dedica precisamente a profundizar y a estudiar teología. Y es gente con un gran entusiasmo, con un gran agradecimiento de lo mucho que les ayuda a creer mejor, a conocer mejor nuestra fe, a profundizar en nuestra fe, a madurar en la propia fe, a personalizar la propia fe, tener una fe más sólida, tener una fe más madura, tener una fe más auténtica. Entonces, a todos los que nos estén escuchando, si tienen alguna posibilidad en el país que estén o donde sea, de algún tipo de formación regular, de formación seria, no sea solamente un cursillito aquí o allí, sino un programa arreglado, ya sea a distancia, ya sea de otra manera, yo ciertamente esto se lo recomiendo porque ayuda, porque fortalece y además entusiasma. Entonces la gente que empieza dice, no puedo dejar, tengo que seguir, tengo que hacer el programa completo. Una gran realidad que cuando uno descubre todo lo que usted nos describía maravillosamente, la riqueza, cuando uno se da cuenta de la profundidad, de la belleza, pues no puede uno más que continuar, ¿verdad? Y como bien lo dice, padre, la gente hace el esfuerzo, sacrificio, tiempo, a veces dinero, espacio, para dar ese siguiente paso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace estos estudios? ¿Qué es lo que usted pensaría que anima a alguien a continuar? ¿Es un encuentro con las verdades de la iglesia? ¿Es un encuentro con Cristo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál sería la carne que nos ayuda a continuar? Sobre todo, como bien lo dice, padre, una vez que la gente empieza, se enamora y quiere continuar. Yo creo que una de las cosas que sucede es que se capta mejor la profundidad de nuestra fe. Entonces uno tiene a lo mejor unas ideas de lo que es la fe, de la fe religiosa, de lo que es el cristianismo, en un nivel, cada uno tiene un nivel, el suyo, pero en el momento que uno entra en un plan más reglado, más estructurado de estudios, entonces va profundizando y entonces va captando más la profundidad, la belleza, el alcance, la conexión de unos elementos con otros, la lectura de la Sagrada Escritura se hace con más profundidad, el conocimiento de la tradición, etc. Entonces yo creo que es un cambio de darse cuenta de que uno tiene una fe, que es una fe recibida, una fe de la familia, una fe de práctica de Eucaristía dominical, una fe de algunas lecturas que ha hecho, pero como alimento personal, alimento para la propia vida y como para constituirle a uno internamente como sujeto creyente, sujeto abierto a Dios, esto es un cambio de nivel, de profundidad muy grande. Es como si uno empieza a estudiar un idioma por unas cintas de cassette y hace un esfuerzo y bueno, sabe decir alguna palabra, sabe defenderse, sabe manejar, pero luego se traslada a vivir a ese país y es una inmersión total en la lengua de ese país. Bueno, sería algo parecido, que es un cambio
de nivel de profundidad, entrar a una profundidad mucho mayor. Y esa profundidad mayor enriquece mucho la propia vida personal y enriquece también la relación personal con Dios, porque moldea la manera de creer, moldea la propia fe, moldea la pertenencia eclesial, capacita también para una labor misionera, para una labor evangelizadora mejor. Creo que algo que se logra hacer con esto es, como todo en la vida hay estructuras, ¿verdad? Hay una estructura, hay un proceso en el trabajo, en la familia misma. También creo que estudiar esta formación nos ayuda a entender que también nuestra fe, lo que creemos, necesita tener un orden, porque suele suceder que nos podemos quedar en ese primer encuentro, en ese querigma, en esa llamada, en ese momento de conversión, ¿verdad? Y no nos atrevemos a dar el paso a veces de entrar a la formación. Vamos del querigma a la misión, y a veces en este salto tan fuerte nos terminamos perdiendo y terminamos no sabiendo a dónde ir con nuestra fe, o, Padre, no acabando de entender qué es lo que Dios quiere de uno. Entonces, qué importante esto que menciona usted, una estructura, ¿no? Se requiere una estructura también nuestra fe. Eso nos ayuda porque, por una parte, aunque uno tenga fe, muchas veces uno tiene también preguntas. Hay cuestiones que no termina de ver, cuestiones que no termina de entender, que no termina de ver la conexión o que no termina de ver con claridad, y dice, bueno, esto es parte de la fe que propone la Iglesia, pero la Iglesia lo propone, pues bien, aceptaremos, pero yo personalmente no termino de entenderlo, de apropiármelo. Entonces, el estudio de la teología sí que ayuda. Y también ayuda a la misión, porque la misión surgen muchas preguntas. Entonces la gente tiene preguntas, la gente tiene cuestionamientos, la gente tiene dudas. Y entonces, si uno está bien preparado, si uno tiene hechos bien los estudios, o surgen estas preguntas, pues uno puede dar una respuesta, puede dar una razón, puede dar una argumentación. Entonces también potencia para la labor misionera y para la labor evangelizadora. Algo que dice usted que es muy cierto, todo el mundo tiene preguntas, todo el mundo nos cuestionamos, pero a veces nos falta atrevernos a aprender las respuestas. Y ahí es en donde viene la educación. Alguien tiene que dar la respuesta, alguien se tiene que atrever a responder esta pregunta, y es en donde viene esta invitación, este llamado a decir, oye, hay que formarnos, hay que participar. Sí. Esa es precisamente la labor de la teología. Cuando se empieza a explicar teología siempre se cita la primera de Pedro 3:15, que ahí dice esta carta que el cristiano tiene que estar siempre dispuesto a dar razón de su esperanza a todo el que se lo pida, con dulzura y respeto. Entonces, ¿en qué consiste la teología? Ser capaces de dar razón de nuestra esperanza a todo el que lo pida, con dulzura y respeto. Entonces, el ejercicio de la teología es un ejercicio para ser capaces de dar razón de nuestra fe, dar razón de nuestra esperanza. Y qué interesante, ¿no? No solo es explicar, es dar razón. Sí, porque se trata la teología, se pregunta también por los fundamentos. Se pregunta también por los fundamentos de la fe. Se pregunta por la coherencia y la lógica interna de los distintos componentes. Se pregunta por los contenidos de los artículos de la fe, pero también se pregunta por la fundamentación de estos contenidos de la fe. Entonces, la teología lo que quiere es articular precisamente la fe y la razón. Como fe y razón pueden ir juntas y pueden caminar unidas. Sí, lo dijo, ¿verdad?, San Juan Pablo II, ¿verdad?, en Fides y Ratio, ¿verdad? Son las dos alas con las que el espíritu humano se eleva, esta fe y esta razón, que caminan juntas precisamente para ayudarnos a entender nuestra misión, nuestro llamado, y Padre, para ayudarnos a entablar esa relación que Dios quiere con nosotros, pero que a veces, por no conocer o por no acabar de entender, Padre, no la perdemos. Perdemos la oportunidad de entablar una relación por Dios por medio de la formación también, ¿no cree? Sí, ahí es muy bonito una cosa que dice San Agustín, que dice, cree para entender, porque hay un acceso a los contenidos desde el mismo interior de la fe. Y entiende para que puedas creer. De tal manera que hay una circularidad entre
la comprensión que se tiene mediante la fe, que es como un acceso desde el interior, un acceso más connatural, y luego la inteligencia, que es, digamos, un acceso más intelectual, más racional, más explicativo. Y lo uno se va alimentando a lo otro y al revés. Entonces es un proceso circular. Cree para entender y entiende para creer. Porque, digamos, creer algo que uno no entiende nada, o que le parece absurdo, o que no tiene sentido, pues es difícil. Desde la fe, los ojos de la fe, se abre la inteligencia de los contenidos, pero desde la reflexión sobre los contenidos también es una ayuda para poderlos creer mejor. Estamos teniendo una conversación con el padre Gavino Irribarri Bilbao, que ha venido desde España al Congreso de Educación Religiosa que la Arquidiócesis de Los Ángeles celebra aquí en el Centro de Convenciones de Anaheim. No se vaya, quédense con nosotros. Después de esta breve pausa continuamos aquí en Nuestra Fe en Vivo. Gracias, Omar, gracias, padre Gavino, por esta primera parte de esta entrevista. Esperamos con ansias lo que usted nos pueda seguir compartiendo. Simplemente les invito a que nos escriban a feenvivo@ewtn.com y no se muevan, volvemos pronto. Gracias por seguir con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Como les decía al principio, tenemos un programa muy especial. Tenemos a nuestro enviado especial, Omar Aguilar, quien está haciendo unas entrevistas en el Congreso de Educación Religiosa en Los Ángeles. Y ya teníamos en la primera parte una historia preciosa del padre Gavino Urribarri. Ahora continuamos con la entrevista. Hola, ¿qué tal, familia de Nuestra Fe en Vivo? Continuamos aquí en el Congreso de Educación Religiosa de la Arquidiócesis de Los Ángeles, aquí en el Centro de Convenciones de Anaheim. Continuamos nuestra charla con el padre Gavino. Terminábamos el primer segmento hablando y tratando de verdad de entender un poco más la belleza que es estudiar la teología, de cómo la teología realmente nos ayuda a desarrollarnos, a entrar en una relación más estrecha con Dios, pero a la misma vez también es el motor que nos ayuda a dar el siguiente paso, y en el proceso pues vamos encontrando nuestra misión, nuestro llamado. Qué maravilloso, y como usted decía, ¿no? Aquel que se atreve a estudiar se enamora y quiere realmente aprender porque descubre que hay carne, que hay contenido. Hablando de contenido, padre, usted ha venido y ha dado un par de presentaciones, un par de charlas con dos temas muy interesantes. En uno de ellos, sacramentos como desafío a la iniciación cristiana. El título ya en sí me pareció muy interesante, ¿verdad? Desafío. Sacramentos, son un desafío los sacramentos. ¿Por qué este título? Bueno, el título lo que quiere poner de relieve es que la iniciación cristiana sucede con los sacramentos, y hoy en día nosotros nos encontramos en muchos sitios con que la oferta que hace la Iglesia mediante los sacramentos presupone unos requisitos en la fe. Pero estos requisitos en la fe no siempre están cuando la gente solicita los sacramentos. Entonces, sacramentos de iniciación cristiana, que son bautismo, confirmación y Eucaristía. Mucha gente, muchas parroquias vive la siguiente situación: viene alguien y dice, quiero, por ejemplo, bautizar a mis hijos, pero resulta que esa persona, o esa pareja, o ese matrimonio, nunca se le había visto que apareciera por la comunidad. Bueno, entonces, la Iglesia presupone que con el bautismo es el sacramento por el que se entra en la Iglesia, se pasa a pertenecer, se pasa a formar parte de la comunidad, y entonces uno se convierte en una piedra viva, en un miembro vivo de la comunidad eclesial. Y si uno bautiza a sus hijos es porque tiene este deseo y esta responsabilidad de educarles en la fe. Pero la pregunta es, bueno, ¿y alguien que nunca viene, que no aparece, luego va a realizar realmente esta educación en la fe de sus hijos? De tal manera que tenemos aquí un desafío, porque mucha de la gente que viene demandando unos servicios que son los sacramentos, pero la fe con la que demandan los sacramentos es la fe que la Iglesia
dice que es necesaria para la celebración de estos sacramentos. Y muchas veces estos dos elementos no encajan. Entonces aquí hay un problema, hay un desafío, cómo enfrentarlo o cómo hacer. Y hay como, es muy interesante lo que menciona, padre, porque hay, es decir, las personas vienen de buena voluntad, Sí. tal vez no en pleno conocimiento de lo que buscan, pero hay algo bueno ya hay un deseo, ya es decir, bueno, tengo que bautizar a mi hijo, tengo que acercarlo a que reciba la comunión, tengo que hacer estas cosas. ¿Cómo reconciliamos ese punto? Yo creo que ahí está el desafío, ¿no? Pues ahí está el desafío, porque lo primero evidentemente es que si la gente viene, pues es para alegrarse. Si la gente viene es para alegrarse. Entonces el desafío es en acoger bien y qué procesos se generan para que realmente, digamos, haya una mayor coincidencia entre lo que más técnicamente se llama la fides qua, que es la fe con la que un sujeto individual cree, y la fides que, que es aquellos contenidos en los que se cree. Entonces, en los sacramentos lo que se pretende, o lo que pretende por lo menos la teología, la fe nuestra, es que hay unos mínimos de fides que, contenidos de fe, para que la celebración de los sacramentos sea ciertamente una celebración de este sacramento. Por ejemplo, la celebración del bautismo siempre se incluye, no sé que sea un bautismo de urgencia, pero en la celebración del bautismo siempre se incluye la recitación del credo, normalmente con la fórmula interrogativa. Entonces, uno se bautiza y al bautizarse profesa el credo, pero si uno no conoce el credo, entonces está realmente profesando. Bueno, en la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía solemne del domingo también incluye la celebración del credo. De tal manera que en lo que nosotros creemos de los sacramentos son una celebración donde yo celebro mi fe personal, fides qua, la fe con la que yo creo, la fe con la que yo me relaciono con Dios, la fe con la que yo me encuentro con Dios. Pero esta fe mía no es solamente una fe mía personal que yo me he inventado, subjetiva, sino que esta fe mía coincide y está moldeada, está formada por la fe de la Iglesia, por la fe de la comunidad. De tal manera que en los sacramentos, si los sacramentos se celebran bien, se da una coincidencia entre la fe subjetiva personal, fides qua, y la fe objetiva eclesial, fides que. El problema es, o con el reto, es que muchas veces la gente que viene demandando los sacramentos viene con una fe personal, fides qua, que no coincide, que no se ajusta en muchos elementos con la fe objetiva, con la fe eclesial, con la fides que. Entonces se da un divorcio, se da una separación, se da una fractura, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, yo creo en Dios, pero creo en Dios a mi manera, o creo en Dios a mi modo, o le rezo como a mí me parece, o no todo lo que dice la Iglesia pues hay que creerlo, no todo lo que dice la Iglesia hay que seguirlo. Bueno, entonces hay una separación. Bueno, y esto, por ejemplo, por lo menos en España, en muchos países, es una cosa que se nota no solamente en el bautismo, sino en la primera Eucaristía. Se nota también en la confirmación. Yo estuve varios años viviendo en una parroquia en el Extrarradio de Madrid, donde había una misa de familia preparada, una misa de familia cuidada, una misa de familia que venían los niños de la catequesis, venían las familias, normalmente las madres, los padres venían menos, algunos de los padres también, y una celebración que los muchachos pues disfrutaban. Entonces ya una gran celebración para la primera comunión. Curso siguiente, misa de familias. Los chicos que hicieron la primera comunión ya no aparecen. Y las familias de los chicos que traían para prepararse para la primera comunión ya no aparecen. Entonces ahí hay un fallo en la iniciación cristiana. No ha habido una asimilación de la fe de la Iglesia que nos dice cada domingo, si uno es cristiano, acude a la Iglesia, celebra la fe, celebra la Eucaristía, forma parte de una comunidad, escucha la palabra de Dios para alimentarse de ella, recibe el cuerpo de Cristo, etc. Es el gran reto.
atrevernos a dar ese paso, es decir, a lo que usted menciona, padre, esta fe que yo tengo, este concepto muchas veces, que a veces es hasta un concepto de la iglesia, de lo que yo creo que la iglesia es y de lo que yo pienso que la iglesia debe de hacer, porque como usted bien lo dice, padre, llegamos demandando, o sea, exigiendo, o sea, queremos ya, me atiendes, me das el sacramento y no paramos a cuestionarnos y a preguntar, bueno, ¿y por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué quiero que mi hijo lo reciba? ¿Por qué necesito tener estos sacramentos? Y es ahí en donde viene el desafío, y yo creo que es un desafío universal, es un desafío que nosotros como laicos necesitamos atrevernos a parar, padre, y empezar a cuestionarnos en este sentido, ¿no? Es decir, usted bien lo dice, padre, recitamos el credo cada domingo, que es un acto de fe profundo, es decir, estas son las verdades en las que yo creo, estas son las verdades a las que me adhiero. Esto es lo que mi iglesia profesa, lo que la iglesia profesa, y yo libremente lo creo, lo admito y esperamos en Dios, me voy a atrever a vivirlo, voy a intentar vivirlo. Pero ¿cómo es la persona de a pie? Vamos, el trabajador, el padre, la familia. ¿Cómo empezamos a reconciliar esto, a atrevernos a dar ese salto? Pues si yo lo supiera, tendría aquí la solución a muchos de los problemas, ¿no? Entonces yo creo que lo que ayuda es, o desde mi punto de vista, hay que partir de donde están las personas, no de donde deberían estar. Entonces eso es un criterio, me parece a mí muy importante para la actividad pastoral, y me parece que es una cosa, por ejemplo, que el Papa Francisco insiste mucho. Entonces él dice, cada uno vamos con nuestra vida a cuestas y la iglesia tiene que ser hospital de campaña. Entonces lo primero es atender, acoger a la gente allí donde está, para ayudarle a avanzar, a encontrar esta fe eclesial, que es una fe normalmente más profunda. Entonces primero acoger, respetar y entonces ayudar a descubrir una fe más profunda, una fe más auténtica, una fe más verdadera. Porque el credo, nosotros lo rezamos a veces en plural, creemos como iglesia, como comunidad, y otras veces en singular, yo como individuo personal, yo creo. Y entonces tenemos que aprender a crecer en ese sentido comunitario y ayudar a la gente a que crezca en este sentido comunitario y en este sentido eclesial. Algo maravilloso que menciona, atrevernos a recibir y atrevernos a ayudar a recibir, porque puede alguien venir, ¿verdad? Puede estar la situación de que por no conocer, por desconocer, pues viene y exigen una serie de cosas y muchas veces la respuesta puede ser no, o puede ser así no se hacen las cosas. Y no hay un acogimiento. Qué importante es hasta en esto, ¿no, padre? Que haya un acogimiento, que aquel que es como forastero, que aquel que viene como extraño, que lo primero que encuentra sea una recepción. O sea, yo creo que es muy importante que haya una acogida y que haya, en una sociedad muy plural en la que estamos ya en todas partes, un rostro amable. Hay unos grandes almacenes en España son los que han tenido más éxito, que es el Corte Inglés, y el lema del Corte Inglés es que el cliente regresa. Que haya sido su compra como haya sido, que regrese. Entonces, que el trato al cliente tiene que ser un trato muy delicado. Y hay una cadena de supermercados que ha crecido muchísimo en España, se llama Mercadona, y que es la cadena de supermercados de alimentación que más vende en España. Y su dueño dice que hay que prestar mucha atención a el jefe. ¿Quién es el jefe? El cliente. El jefe no es él. El jefe es el cliente que viene a comprar. Entonces el jefe es al que estar pendiente y es al que hay que darle la razón, porque es el cliente que viene y el producto le gusta, no le gusta, estaba bien, estaba mal, le atendieron bien, estaba mal. Y entonces nosotros en la iglesia, cuando la gente acude a pedir los sacramentos, me parece que la acogida, la recepción la tenemos que cuidar, tenemos que saber mantener un equilibrio. No podemos, por así decirlo, dar sacramentos si no hay fe. Los sacramentos se definen directamente como sacramentos de la fe. Sacramentos de la fe. Entonces, si no hay fe,
si no hay una fe eclesial mínima, si no hay una participación mínima en la fe de la Iglesia, pues entonces no se pueden celebrar los sacramentos. Pero valorar esa fe mínima cuando se da, y al venir a la Iglesia, venir a demandar, pues ya es un paso. Luego habrá que hacer una catequesis, habrá que hacer una explicación. Esto no es un rito privado, no es cuando a mí me viene bien, no es que yo voy a pagar el bautizo, entonces yo organizo, yo mando y yo decido cómo se hace, porque es siempre, los sacramentos tienen un componente muy fuerte de celebración eclesial, de celebración comunitaria. Entonces, sin un sentido comunitario y eclesial, pues se pervierte. Los sacramentos no son una celebración privada. Si yo quiero dar un banquete porque he tenido un hijo, lo puedo hacer. Pero los sacramentos es una celebración que tiene que ver con la comunidad. Es la entrada a la comunidad, la pertenencia a la comunidad, y entonces, digamos, hay que pasar a formar parte de la comunidad, y no solamente lo que a mí me interesa, porque no es solamente eso, no va solamente de eso. Algo que menciona muy interesante es una celebración que no solo atañe a los padres, que atañe a una comunidad, porque ahora el bautizado, el chico, la persona que recibe la primera comunión, ya es parte de la iglesia, y es algo que menciono porque sucede que en muchas situaciones a veces la gente los quiere privado. No, es que yo quiero, padrecito, que nomás me haga a mí el sacramento, o sea, no puede hacer una misa nada más para mí, no quiero más, o sea, voy a bautizar a mi niño, pero nada más usted y yo. Y caemos en no entender eso, que no, el sacramento es una celebración de la iglesia también. El sacramento es una celebración de la iglesia, y además es la entrada en la iglesia. Entonces usted imagínese que alguien dice, he terminado la universidad, o he terminado la secundaria, pero para la graduación voy a hacer una graduación solo mía. Voy a hacer una graduación con toda la universidad, con todos los compañeros, porque es una fiesta de lo que hemos vivido, lo que hemos pasado juntos y lo que esto nos ha marcado para el futuro. No tiene sentido. No tiene sentido graduarse uno solo y hacer... Bueno, entonces la fe y el bautismo supone que yo participo de la fe de la Iglesia, que la fe de la Iglesia ha pasado a ser algo mío, que yo paso y entro a formar parte de esta familia. Entonces uno tampoco puede hacer una celebración familiar en que uno diga, bueno, yo voy a hacer ahora una celebración familiar por lo que sea, 25 años de matrimonio o cumplo 50 años de vida, y esa celebración familiar la voy a hacer yo solo. Sí. No, sino que tienes que invitar a la familia, y es una cosa de grupo. Pues entonces la fe es lo mismo, la fe y el bautismo es pasar a formar parte de la familia de Dios, es pasar a formar parte de la familia de la Iglesia, y entonces no tiene sentido que ahora diga, pues lo hago yo solo. Si es una celebración de familia, entonces lo tengo que hacer con la familia y ver y hacerlo con los demás. ¿Qué imagen se va creando uno al escucharlo, padre, de presentar esta manera de ver los sacramentos que nos hacen parte de la iglesia? Es decir, es una celebración, nos incorporan a la iglesia, nos crece la familia, pertenecemos a una nueva familia, y ayuda, yo creo, a aquellos que todavía de pronto pensáramos, no, es que es mío, es que es mi asunto, es que es mi necesidad. Qué bonita imagen presenta, padre, de decir, no, ya eres parte de una familia, esto es una celebración comunitaria. Mientras hablaba, me imagino, ¿no?, alguien que diga, oye, voy a celebrar mi cumpleaños, pero no voy a invitar a nadie. No, me voy a comprar la torta para mí solo. No. Eso es muy triste, ¿no? Sí, no, eso es muy triste, ya luego ya depresión absoluta. Sí, después, imagínese, nadie hace eso, más con algo tan importante como los sacramentos, entrar a pertenecer al reino de Dios, ser parte de la familia. Padre, antes de que se nos acabe el tiempo, nos ha traído dos libros, sabemos que lo dije yo al principio, ¿verdad? Ha escrito 8 libros, y bueno, pues nos gustaría en un futuro conocerlos todos, pero cuéntenos un poquito acerca la mística de Jesús, desafío y propuesta. Háblenos un poco acerca de este escrito, cómo nace, cuál es el propósito. Este libro nace de un congreso que se hizo el año 2015 en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ese año era el 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa, y hubo muchas celebraciones en torno a Santa Teresa, en torno a la mística.
y el que organizaba este congreso en Santander, la Universidad Menéndez Pelayo, lo organizó sobre mística y misticismos. Mística y misticismos era el tema. Y a mí me pidieron 2 conferencias. Una conferencia que era sobre los misticismos contemporáneos como desafíos al cristianismo, que es la primera parte del libro, y otra conferencia que era entre el Jesús histórico y el Cristo místico. Y entonces la segunda conferencia, más desarrollada, es un poco la mística de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿tenía Jesús en su humanidad una mística, una espiritualidad profunda, un encuentro profundo y místico, por así decirlo, en su humanidad con Dios? Entonces, ¿cómo se fundamenta y cuáles son los rasgos básicos de esta mística de Jesús como una alternativa a otras propuestas de mística, de espiritualidad que hay en nuestra sociedad, que especialmente en Europa, en España, es el misticismo oriental, de la meditación, de la relajación, del vacío de la mente y lo que se relaciona con también la nueva era, que es una especie de espiritualidad cósmica y con este tipo de tonos. Es una cosa que yo la veo como un buffet. Toman cosas de diferentes ideologías, de diferentes espiritualidades, lo meten en una licuadora, lo baten y lo que sale de ahí realmente es impensable. Qué interesante que nos hace esa invitación en este libro, La mística de Jesús, desafío y propuesta, a atrevernos a conocer más a Jesús. Sí. Es decir, no solo es cuestionar, no solo es pedir a Jesús, no solo es rezarle, pero es también conocer a Jesús, Padre. También conocerle, y luego hoy en día que la espiritualidad es lo que se busca cuando hay demanda religiosa, el tema de fondo aquí es que Jesús nos da la pauta de la espiritualidad cristiana. Nosotros queremos tener una espiritualidad cristiana, que nos da la pauta es Jesús. Y bueno, quiero mostrar el libro, La mística de Jesús, para nuestros televidentes. Estoy seguro que lo pueden comprar en las cadenas comerciales. Sí, por Amazon lo pueden comprar también. Y bueno, ese es uno de los 2 libros. No queríamos pasar la entrevista, ¿verdad?, sin tener la oportunidad. Una vida bastante activa, Padre, escribiendo, dando clases, dando conferencias. Realmente este es muy interesante. Raíz y viento, la vida consagrada en su peculiaridad. Sí. Cuéntenos un poco, ¿cómo nace Raíz y viento? Pues este libro, que está escrito conjuntamente con otra profesora de la facultad, Nuria Martínez Gayol, que es esclava del Sagrado Corazón, surge con motivo del año de la vida consagrada que declaró el Papa Francisco. Entonces nosotros decidimos hacer también un congreso pequeño, una pequeña jornada de estudio en la facultad, y lo hacemos conjuntamente con la Confederación Española de Religiosos, y dentro de los temas nuestra pregunta es, antes del concilio se hablaba de vida religiosa y ahora, después del Código de Derecho Canónico, se habla de vida consagrada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se habla de vida consagrada y en qué consiste la peculiaridad de la consagración? ¿Por qué se le llama vida consagrada? Y eso es lo que trata de abordar este libro y de proponer y de explicar qué fundamento teológico tiene, qué riqueza espiritual, qué riqueza teológica está detrás de este nombre, vida consagrada. Y que creo que vale la pena, de nuevo, Raíz y viento, un libro para precisamente tal vez aquellos jóvenes, aquellos chicos, aquellas mujeres que precisamente se pueden cuestionar esto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es la vida consagrada? ¿Quieren saber qué es lo que es? Aquí tienen una explicación teológica de lo que es la vida consagrada. De decir, oye, creo que por ahí va mi llamado, oye, pues no sé, me he sentido inclinado, pero es que no tengo idea. Bueno, para esto se escriben los libros, para educarnos, para formarnos, para prepararnos, sobre todo, Padre, y para redondear un poco, en su segunda charla usted hablaba, tiene por nombre Los retos de la cultura plural actual en la cristología, sobre todo una frase que me gustó mucho de esta cultura actual, que es muy líquida, pluralista, una cultura que es muy, muy suave, muy ligera. Ligera también, pero líquida se refiere sobre todo a que los vínculos sociales que eran sólidos se han vuelto líquidos, se han vuelto fluidos, se han vuelto débiles. Bueno, entonces esa es una afirmación de un sociólogo
muy conocido, Bauman, que dice que vivimos en una modernidad líquida y en una sociedad líquida, donde este elemento de los vínculos sociales que antes eran sólidos, ahora son fluidos, son líquidos y por lo tanto atan menos y se rompen con más facilidad. Por ejemplo, la vida de pareja. La vida de pareja, el matrimonio, pues hace 50 años, hace 100 años, pues en muchos sitios era un vínculo sólido. Y si, cuando uno se casa, pues ya sabe, esto es para toda la vida y esto es para siempre, y que hubiese, quitando la viudedad, pues algún matrimonio que se separase, por ejemplo en España hace 100 años, hace 80 años, hace 60 años, era una cosa muy llamativa, muy llamativa. Hoy es llamativo un matrimonio que persevera, un matrimonio que no se separa, un matrimonio que siguen siendo felices. Los vínculos sociales se han vuelto fluidos y se han vuelto débiles. Y que necesitamos recobrar esa solidez de entender que estos vínculos no deberían, ¿verdad?, de ser tan fáciles de separar, de romper, ¿verdad? Es lo que usted menciona, padre. Los matrimonios se casaban para toda la vida y se trabajaba en las asperezas, en las dificultades, en las diferencias, y hoy en día parece todo lo contrario. Al primer malestar, al primer desincomodo, pues como bien lo dice usted, como es líquido, como es fluido, pues así como llegué, así me voy. Esta es la dificultad que nosotros tenemos, porque tenemos un ambiente y una cultura social, y nosotros tenemos una propuesta desde la fe. Y la propuesta desde la fe no siempre es tan fácilmente compatible con esta cultura, porque, por ejemplo, en el caso que hemos mencionado del matrimonio, pues la Iglesia tiene una idea del matrimonio que muchas veces no es la idea que circula en la sociedad, ¿no? Pues, padre Gavino, le quiero dar las gracias por habernos acompañado. No me quiero ir sin una vez más mostrar los libros. Raíz y Viento, la mística de Jesús, adquiéralos en Amazon. Padre Gavino, ha sido un gran placer tenerlo en Nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su entrevista, por su amabilidad. Gracias, padre Gavino, gracias, Omar, por haber compartido con nosotros este tiempo. Yo la verdad que me siento muy edificado por el testimonio, por su entrega, padre Gavino, por la posibilidad de enseñarnos cómo podemos amar a Jesús, cómo podemos hacer teología realmente de rodillas y poder descubrir que el Señor está siempre cercano a nosotros. No se olviden que ustedes pueden comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a feenvivo@ewtn.com, pueden escribirnos también y contactarse con nosotros a nuestra página de Facebook de EWTN en facebook.com/EWTN Español. Y también pueden suscribirse al Facebook de Pepe, que es facebook.com/Fe en Vivo. Además, no se olviden que para todos los que quieren seguirnos en distintas plataformas, pueden seguirnos a través de nuestra página ewtn.com/español, donde pueden ver todas nuestras señales en vivo. También en nuestra página en YouTube, que es youtube.com/EWTN Español, pueden ver todos nuestros programas, y ahora además estamos subiendo nuestras series. Así que ya saben, pueden acceder a EWTN en todos lados. Queremos agradecerles mucho por seguir con nosotros, contamos con sus oraciones, contamos con sus donaciones. Que Dios los bendiga. Y recuerden, cada día siempre podemos comenzar en nuestro esfuerzo por ser santos. Adiós.